La plática de este día 19 de marzo de este año 2026 hemos puesto el siguiente título: Persia, aliado de Israel; Irán, Islam, enemigo de Dios. Cuando el pueblo judío, después de ser esclavizado 70 años por Babilonia, Dios lo libera y lo regresa a su territorio que Dios les había asignado, que es el mismo que Israel ocupa en este tiempo. Para cumplir este plan, para regresar a su pueblo, a su tierra, Dios levantó a Ciro, rey de Persia, a quien le dio mucho poder, primero para derrotar al ejército caldeo y aniquiló al imperio de Babilonia. Segundo, ordenó al pueblo judío regresar al territorio otorgado por Dios y reconstruir el templo de Salomón en Jerusalén. Ciro también tomó la decisión de obedecer a Dios porque había aceptado la salvación de su alma al creer en el Mesías para vida eterna. Guiado por el Espíritu Santo, ordena a los judíos regresar a su tierra. Esto lo leemos en el libro del sacerdote Esdras, que dice así, en Esdras capítulo 1, versículos del 1 al 4. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya de entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Al recibir la orden del rey Ciro, se levantaron los jefes de familias de Judá, junto con los descendientes de Benjamín. Estas dos tribus fueron los principales formadores de la nación judía. Las otras 10 tribus formaron la nación de Samaria, los cuales se mezclaron con las naciones paganas y dejaron de ser auténticos pueblos de Israel o pueblo de Dios. Aunque muchos de esas tribus se integraron a Judá, por orden del rey Ciro, los judíos decidieron regresar a Judá para reconstruir la ciudad del pueblo de Dios, que estaba destruida. Con estos hombres también fueron algunos levitas y sacerdotes quienes se hicieron responsables de llevar a Jerusalén los utensilios sagrados que volverían a usar en el templo. El rey Ciro de Persia tuvo cuidado y amor por el pueblo de Dios. Fue consciente de obedecer a su Salvador porque ahora también formaba parte del Israel espiritual. Por este acto de obediencia del rey Ciro, Dios derramó su gracia y bendiciones en abundancia sobre toda la nación de Persia por muchos años. Después del rey Ciro, lo siguieron reyes persas que también participaron en la reconstrucción de Jerusalén, del templo y de la muralla. Esto lo confirmamos leyendo Nehemías, a quien el rey Artajerjes le autorizó viajar a Jerusalén para levantar la ciudad, reconstruir la muralla, que estaba destruida. Vamos a leer Nehemías capítulo 2, versículos de 1 al 6, que dice así: Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, puntos suspensivos, seguimos con el versículo 2. Me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos
y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé tiempo. En los dos libros de Esdras y Nehemías vemos el cuidado de Dios por su pueblo, bendiciéndolo, reconstruyéndolo por medio del avivamiento de los reyes de Persia, quienes reconocieron que el Dios de Israel es el único Dios verdadero, digno de honrarlo y vivir para su gloria. El pueblo de Persia de aquel tiempo fueron bendecidos generosamente por Dios nuestro Creador. Los cuidó, los prosperó y permaneció por muchos siglos. La nación del rey Ciro, que fue muy amada y cuidada por Dios durante muchos siglos, como lo acabo de decir, pues el pueblo persa también amaba a Dios y a su pueblo judío como aliados. Actualmente Persia se llama Irán. Esta nación actualmente está gobernada por Satanás, quien ha puesto como autoridad suprema a los máximos líderes del Islam, religión basada en el odio y en la depravación, pues los hombres fueron engañados y decidieron creer en la mentira y rechazaron la verdad de Dios. Pues después de creer en Dios, el único Dios verdadero, aceptaron como Dios a un Dios falso que no existe. Satanás levantó a un hombre que al principio fue influido por la religión católica, pero después decidió crear su propia religión y la llamó Islam. Esta religión se le conoce como religión maometana en honor de su falso profeta llamado Mahoma. Digo falso profeta porque he leído el Corán, el libro sagrado del Islam, que no contiene nada sagrado, nada del Dios único y verdadero. Solamente contiene pensamientos humanos y muchos de esos pensamientos convertidos en mandamientos terribles, porque siempre incita a la violencia, a la bigamia, a la pedofilia, al asesinato de infieles, que son, según ellos, todas las personas que no creen en Alá, su falso Dios. Por tanto, deben morir por espada. El Dios verdadero, nuestro Dios, condena todo y cada una de las cosas que el Islam profesa. Tan perversos son los pensamientos dejados por Mahoma que el ayatolá muerto hace unos días había ordenado a sus seguidores que si una mujer condenada a muerte era virgen, debían violarla para que fuera al paraíso. Así de perversa es la religiosidad de un líder musulmán. Mahoma se casó con una niña de 9 años. Además, tuvo otras 6 esposas. Mahoma impuso su religión a filo de espada. Si una persona se negaba a convertirse al Islam, en ese momento lo asesinaban a espada. Los que se convertían eran por miedo a morir. He dicho que Satanás es el fundador del Islam porque Satanás odia al pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios. El Islam odia a muerte a los judíos. Satanás también odia a los cristianos. El Islam asesina a todo aquel que se dice cristiano. Por ese odio ha inculcado en muchos musulmanes hasta el fanatismo, así a los iraníes como árabes y sirios, afganos, etc. Los ayatolás enseñan que si un musulmán mata a un infiel, van al paraíso. Y más seguro para ellos si a quien matan es judío o cristiano. En Irán, si una persona acepta a Cristo como Salvador, pero se entera un familiar, como un hermano, aún su padre o un pariente cercano, y lo delata a un imán, que es un clérigo, algo así como un sacerdote musulmán, lo matan a pedradas o espada. Por esta razón perversa y muchas otras más sumamente absurdas, Dios confirma que Satanás está detrás del Islam. Desde siglos antes de que Persia se convirtiera
el enemigo de Israel. Les voy a leer el pasaje de Daniel, en Daniel capítulo 10, versículo 13, donde Dios nos está diciendo, ¿no?, que el príncipe de Persia, que un demonio, pues de los que poseen a los reyes en cualquier parte del mundo, se refiere a eso. Les voy a leer, dice así: mas el principio del reino de Persia, perdón, lo leí más, al principio el reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y me quedé allí con los reyes de Persia. Sí, perdón, al principio se lo leí mal. Al principio dice más al príncipe del reino de Persia, más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Y dice claramente que el arcángel Miguel le ayudó. Bueno, Satanás odia a los hombres, no solo judíos y cristianos, sino a la humanidad entera, incluyendo a los mismos musulmanes. A esto los manda al infierno. Ellos creen que matar a un ser humano gana el paraíso, y en realidad van al infierno eterno. Por todas estas razones, invito a los creyentes verdaderos no dejar de orar porque muchos musulmanes acepten a Cristo como Salvador personal. Cristo cambia las vidas, las transforma y las llena de gozo eterno, porque Dios es amor. Alá no lo hace, porque no existe, no es Dios. Ese lugar de adoración a Alá realmente es adoración a Satanás. Él es quien se goza asesinando a muchas personas inocentes. Promete vida eterna en una ciudad de 70 pisos, donde los hombres encontrarán una mujer virgen para ellos en cada piso. Imagínense qué perverso es esto, pero así lo dice el Corán. Por estas mentiras, ellos asesinan a toda persona, hombre o mujer, que descubren leer la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. El diablo sabe que Dios es el autor de la Biblia y que ahí se encuentra la verdad de Dios. Por eso Satanás puso en el corazón de todos los musulmanes asesinar a los verdaderos creyentes en Dios y que aceptan a Cristo como su Salvador personal. Cristo regala la entrada al cielo a todo aquel que lo acepta como Salvador personal. Cristo salva las almas, cambia las vidas. Alá no, porque no existe, no es Dios. Solo convierte a los hombres en asesinos y los manda al infierno. Por el amor de Dios a las almas y por las oraciones de muchos cristianos, de muchos creyentes, un gran número de musulmanes se están convirtiendo a Cristo. En Internet hay muchos testimonios de musulmanes que recientemente aceptaron a Jesús como Salvador y Cristo cambió sus vidas. Ahora predican la palabra de Dios convencidos de que el Salvador de las almas es Cristo. Él es el único Salvador en todo el universo. Están convencidos también de que Jesús de Nazaret es Dios hecho hombre. Por eso aceptan que lo que Jesús dijo, que Él es el Hijo del Hombre. Esto es el Mesías prometido, el Cordero que vino a quitar el pecado del mundo. Irán, la Persia actual islámica, será destruida totalmente. Y Dios volverá con misericordia porque ama al pueblo iraní y ha prometido que en los últimos tiempos será restaurada y prosperada como lo fue con el rey Ciro. Así lo promete Dios a través del profeta Jeremías. Y les voy a leer Jeremías capítulo 49, versículos 38 a 39. Dice: y pondré mi trono en Elam, y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Pero acontecerá en los últimos días, escuchen esto por favor, pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Elam fue el nombre primero de Persia o Irán. Así que la guerra que vemos hoy en día es el cumplimiento de esta profecía que hemos leído en el profeta Jeremías. Persia será destruida por la gracia de Dios. En la Biblia hay mucha más información sobre Persia y por esta ocasión solo les comparto esto que han escuchado. Los comparto para que estén pendientes a cómo se están cumpliendo las profecías en estos últimos tiempos. Dios está
ganando las almas en todo lugar. Se cumple lo que dijo el Señor Jesucristo, que el Evangelio se predicaría por todo el mundo. Y así está llegando el Evangelio hasta los últimos rincones de la tierra. En ese lugar donde Satanás ha cerrado las puertas, Dios las está abriendo. Porque si Satanás cierra las puertas, Dios las puede abrir con toda facilidad, porque Dios ama las almas. Y en Irán hay muchas almas que Dios quiere salvar, ¿sí? Y las está salvando. ¿Ya? E incluso ha habido imanes, ¿sí? O sea, clérigos ilamitas que han aceptado a Cristo. Bien, pues también esta invitación es para que tú que me oyes también tome la decisión de creer en Jesús y aceptarlo como Salvador. Por lo pronto me despido y solamente les pido que sí, les repito, que ustedes sí crean en Dios, lo busquen de todo corazón, Dios los ama y los quiere ver ahí arriba en el cielo. Bien, pues aquí dejamos, que Dios les bendiga y pronto nos veremos en el siguiente video. Hasta pronto.